Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo anda todo por ahí? Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo webinar, ¿sí? Nos alegra mucho que se sigan sumando a estas propuestas que hacemos desde Amigate con R. Para la gente, veo gente que ya conocemos, que ya ha hecho talleres, que conocemos de la vida y demás. Vemos gente nueva también, que todavía no habíamos visto por ahora. Así que a todos ustedes les damos la bienvenida a este nuevo webinar, ¿sí? Vamos a estar hablando hoy de lo que es el análisis de supervivencia, ¿sí? Yo voy a compartir la pantalla ahora para que ustedes vuelvan a ver la carátula, ¿sí? Y con Martín, que es el otro que tiene ahí la cámara prendida, que está saludando, les armamos esta sesión, ¿sí?, que vamos a tener hoy, para charlar un poquito de este tipo de análisis, el análisis de supervivencia, que por ahí tenemos por ahí medio asociado a algún tipo de datos donde las cosas tienen que sobrevivir, ¿sí? Entonces de eso vamos a estar hablando un poquito. Pero antes de empezar a hablar, porque yo empiezo a hablar como un loro y no paro, me gustaría que la gente que tenemos acá en el Meet nos vaya contando, ¿sí? El que tenga ganas puede ir contándonos por el chat, desde dónde nos están viendo, si nos están viendo desde algún lugar en Argentina o desde algún lugar de afuera de Argentina, ¿sí? Y otra pregunta que les vamos a dejar ahí para que él o la que tenga ganas de ir contestándonos por el chat es si ya alguna vez se encontró con esto que estamos viendo en la carátula, algún gráfico de este estilo, o en hacer un análisis de supervivencia para analizar algún tipo de dato propio, ¿sí? Los dejamos ahí en el chat como para que nos vayan contando. Ahí nos cuenta Álvaro que nos está viendo desde Buenos Aires, ¿sí? Y la idea también, antes de empezar a charlar, es que ustedes pregunten o nos cuenten sus inquietudes, sus ideas por el chat en el momento en que vayan surgiendo, ¿sí? Así como nosotros hacemos esto para contarles un poquito de lo que sabemos acerca de este análisis, a nosotros nos sirve también todo ese conocimiento que tienen ustedes del otro lado, ¿sí? De cómo lo utilizan, a dónde lo vieron, o las preguntas que a ustedes les surgen al hacer este análisis, que tal vez son preguntas que nosotros también tenemos, o preguntas que alguien más tiene, y las podemos ir viendo a lo largo del desarrollo de esta clase, ¿sí? La idea igual es que al final hagamos, viendo todas las preguntas que se fueron juntando en el chat, hagamos un pequeño apartado de ir viendo qué podemos responder, ¿sí?, de eso. Bien. Acá voy viendo en el chat que tenemos gente de Capital Federal de Argentina, tenemos gente de México también, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos otra vez a todos y arranquemos un poquito a charlar de lo que es análisis de supervivencia. Bien, análisis de supervivencia. Lo primero que se le viene a la cabeza a alguien que jamás vio esto, ¿sí?, o por lo menos lo que me pasó a mí, la primera vez que vi esto, cuando jamás lo había escuchado, es, bueno, esto se utiliza para analizar datos, los análisis de supervivencia, para analizar datos que vienen de algún estudio en donde se ve cuánto sobrevive un determinado organismo modelo, donde se ve cuánto sobrevive un paciente que tiene una determinada enfermedad, ¿sí? Pero lo interesante es que este análisis, por más de que su nombre nos remita a sobrevivir, a cuestiones de vida o muerte, ¿sí?, se usa para una gama de cosas mucho más amplia, ¿sí? De hecho, en el trabajo que vamos a estar analizando hoy, donde se hizo este análisis de supervivencia, no se muere nadie, ¿sí? Así que el que esté preocupado porque ve el dibujito de un cangurito y un análisis de supervivencia, no se preocupe porque en este trabajo no se encontró ningún animal que no haya podido sobrevivir, ¿sí? En estadística suele pasar mucho esto, de que se desarrolla un análisis particular para un tipo de dato nicho y eso después se empieza a desparramar en otras áreas, ¿sí? Bien, entonces, para ver un poquito
qué es el análisis de supervivencia y cómo usarlo en R, vamos a tomar un paper de referencia, ¿sí? Que es un paper que está disponible en la plataforma de PLOS ONE, ¿sí? Es un paper que es Open Access, que está disponible en la plataforma de PLOS ONE. Igualmente nosotros se los vamos a dejar disponible cuando subamos los archivos asociados a este webinar para que ustedes lo puedan descargar, ¿sí? Bien, este paper es de un grupo de investigadoras australianas, ¿sí? Que lo que estaban queriendo investigar, totalmente alejado de estudios clínicos o de cosas que ven supervivencia de vida o muerte, ¿sí? Lo que estaban queriendo estudiar eran los hábitos alimenticios de los wallabies, ¿sí? Yo tengo un problema con la palabra wallaby porque yo la pronuncié toda la vida con la forma en inglés, de wallaby, pero resulta que en español se dice wallaby, con acento en la I. Bueno, pues yo no me voy a adherir a esa vena del español, porque cuando yo me aprendo cómo se pronuncia la palabra, la pronuncio así para siempre. Así que me van a estar escuchando decir wallaby, 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 ¿sí? Para que no tengan la más pálida idea de qué es un wallaby es una especie muy emparentada a un canguro, ¿sí? Piénsenlo como que es un primo hermano de los canguros, ¿sí? Entonces, lo que se quería estudiar en este trabajo, de hecho lo que se estudió porque ya se publicó, es cómo influía la oferta de alimentos, ¿sí? Que se le ofrece al wallaby en la naturaleza, en las decisiones de, bueno, ¿voy a comer acá o no voy a comer acá? ¿Sí? Porque ¿qué sabían estas investigadoras antes de ponerse a estudiar esto? Ellas sabían, por estudios que ya había de wallabies, que al wallaby le gusta comer eucaliptos. Le gustan las plantas de eucaliptos, le gustan un montón, ¿sí? Pues animal totalmente cliché de Australia, ¿sí? En Australia que hay canguros y eucaliptos. Bueno, se juntaron los dos y al wallaby le encanta comer eucaliptos, ¿sí? Entonces saben muy bien que hay dos especies de eucaliptos, que la vamos a llamar la especie de planta P y la especie G, que al wallaby le fascina. Cuando ve una se enloquece, va y la ramonea entera, ¿sí? Pero, así como están estas dos especies, hay otra especie de planta que no le gusta para nada, ¿sí? Que la vamos a llamar la planta B, ¿sí? Entonces lo que querían ver estas investigadoras era si la presencia de una planta que al wallaby no le gusta, ¿sí? En la oferta alimenticia que le dejan ella servida en un plato para que vaya a comer, le arruina completamente la cena, ¿sí? Ella quería decir que con que esté la presencia de esta planta, por más de que tenga un festín al lado del wallaby, ve esa planta y dice, ni en pedo, ¿sí? Es como nos pasa mucho, por lo menos a mí, cuando veo una rebanada de ananá o de piña arriba de la pizza, ¿sí? No sé a ustedes si les gusta la pizza con piña o no, o con ananá, a mí particularmente no me gusta, pero usemos esa imagen mental para ponernos en la piel del pobre bichito que dice, che, qué bueno que está todo esto, pero me metieron esta planta que no me gusta para nada, ¿sí? Esto, las investigadoras lo resolvieron, ahora vamos a ver, usando un análisis de supervivencia. Vamos a ver por qué usaron ese análisis para analizar este tipo de datos. Bien. Pero antes de ver cualquier análisis, tenemos que ver el diseño de muestreo que utilizaron las investigadoras para poder evaluar justamente a ver si esta planta, la planta B, efectivamente hacía que el wallaby dijera no gracias. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron las investigadoras? Lo que hicieron fue ir a un sitio donde saben que hay wallabies y que están estas tres especies de plantas, ¿sí? Dentro de ese sitio establecieron, creo que eran alrededor de 49 o 50 parcelitas, ¿sí? Un pedacito de tierra, que estaban asociadas cada una a una cámara trampa que filmaba todo lo que pasaba, ¿sí? Pero son 50 parcelas que están alejadas las unas de las otras, cosa de que no, lo que pasa en una no influya en lo que pasa en la otra, ¿sí? Y en cada una de esas parcelas
se presentaron distintas ofertas de plantas, distintos platos, o distintos menús que te dejaban a ver si aparecía o no aparecía el wallaby. ¿Sí? Entonces, en algunas parcelas combinaban una planta de eucalipto de la que le gusta al wallaby y una planta de la que no le gusta para nada. ¿Sí? A veces le dejaban un buen plato, ¿sí? Con 2 especies de eucalipto buenísimas para que el bicho venga y vean si come. ¿Sí? Y en otras usaban la combinación de la planta que no le gustaba al wallaby con la otra especie que sí le gustaba. ¿Sí? Entonces teníamos platos muy buenos y platos medio que no sabemos si el bicho puede decir, bueno, no le doy bolilla a esta que está acá, me voy a comer el eucalipto que me gusta. ¿Sí? A estas 50 parcelas las dejaron con la cámara trampa durante 7 días enteros. ¿Sí? Porque yo no me puedo sentar a ver ahí si viene el wallaby a comer, porque el bicho me va a ver a mí esperando y me va a decir, este me quiere cazar, no me acerco, ni mamado a las plantas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos una cámara trampa que filme, que apunte hacia donde están las plantas, a ver si aparece un wallaby. Y lo que querían registrar estas investigadoras era cuánto tardaba un wallaby en aparecer en la parcela, ¿sí? Sabiendo que hay wallabies en el sitio correteando por ahí. Bien. La cuestión era de que si el wallaby aparecía rápido, el pensamiento detrás de esto era, si el wallaby aparecía rápido en la parcela, era porque fue atraído por la hermosa cena que tenía. ¿Sí? Y si tardaba demasiado en aparecer en la parcela, era como, bueno, fue medio regañadientes, pero apareció y a ver si se puso a comer la planta que le gustaba. ¿Sí? Entonces dejaron plantado el diseño de muestreo con las cámaras andando y dejaron que transcurran 7 días. ¿Sí? Durante esos 7 días pasó el tiempo y en algunas parcelas apareció un wallaby a los 2 días, ¿sí? En otras parcelas apareció a los 3, a los 5, a los 6. Pero cuando terminó el experimento, ¿qué pasó? Se dieron cuenta de que en algunas parcelas no había aparecido ningún bicho. ¿Sí? ¿Por qué pasó esto? Porque ellas tenían un diseño experimento que tenía un tiempo limitado, no podían decir, bueno, voy a dejar todas las cámaras hasta que sí o sí aparezca el wallaby en todas, ¿bien? Para que yo pueda registrar bien el tiempo que tarda en cada uno. ¿Sí? Este tipo de casos, donde tenemos un experimento que está limitado en el tiempo, que no lo podemos dejar transcurrir indefinidamente, nos suele dar, ¿sí?, datos de algunas unidades experimentales, que en este caso serían las parcelas, en donde nosotros no observamos nunca que haya aparecido un wallaby y por lo tanto no podemos anotar tan fácilmente cuánto tardó en aparecer. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué pasó? Dijeron, bueno, de nuevo, la lógica detrás de esto es que si yo comparo el tiempo que tarda en aparecer el wallaby por primera vez en la parcela, en función de el menú que yo le puse, puedo ver si cuando hay un buen menú el wallaby aparece más rápido y cuando hay un menú más o menos aparece, tarda más en aparecer. ¿Sí? Bien. La cuestión es que cuando se pusieron a anotar todos los datos, ¿sí?, de lo que fueron encontrando, lo que fueron viendo en los videos que pasó en cada una de las parcelas, encontraron que, bueno, la parcela 1, que tenía la combinación de plantas buenas, la P y la G, el wallaby tardó en 2 días en aparecer. En la segunda parcela tardó 5 días, en la tercera 3 y demás. Pero dijeron, che, pará, y acá en las parcelas en las que el wallaby nunca apareció, ¿qué es lo que anoto? ¿Sí? ¿Qué es lo que hago con esos datos en los que el wallaby jamás, ¿cómo anoto cuánto tardó en llegar cuando el wallaby jamás llegó? Entonces, antes de seguir, a mí me gustaría preguntarles a ustedes que están acá, por ahí sin saber nada de análisis de supervivencia, nada, yo le preguntaría, ¿qué harían ustedes con esos valores? ¿Qué, le pondrían algún valor?
¿Dejarían la fila vacía? ¿Eliminarían el dato? ¿Qué se les ocurre si ustedes fueran la muchacha australiana que tiene que analizar estos datos y se encontraron con esto que es encima un capítulo de su tesis? ¿Sí? Vamos a ponerlo en el peor escenario, el capítulo de la tesis que tengo que terminar de analizar para pasado mañana porque tengo que mandar los avances. ¿Sí? ¿Cómo trabajarían con esos datos? ¿Se les ocurre algo? A ver, los maté con la pregunta. A ver, tan, 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 tan. Bien. A ver, ahí Catalina nos dice, ponemos un cero. Bien, vamos a tomar la respuesta de Cata. ¿Sí? Supóngase que yo le pongo, mira, acá tenemos Mayra también que dice, yo le pondría un cero ahí. Bien. El tema es que si nosotros le ponemos un cero ahí al dato, si ponemos un cero, lo que estamos diciendo es, el Wallaby no tardó nada en aparecer. ¿Sí? El Wallaby apenas me fui y dejé la cámara, llegó enseguida, tardó 0 días en aparecer. Entonces, si yo a eso lo reemplazo con un cero, lo que voy a hacer es sobreestimar la rapidez con la que llega el Wallaby a esas parcelas, cuando en realidad pasó todo lo contrario, tardó tanto que terminó el experimento y nunca llegó. ¿Sí? Entonces, poner un cero en ese dato de cuántos días tardó en hacer la primera visita no es una buena opción. ¿Sí? Porque el análisis que hagamos por ahí va a interpretar una cosa que en realidad no pasó. De hecho, va a interpretar que pasó lo opuesto, que apareció muy rápido. ¿Sí? La otra cuestión que podríamos hacer es decir, bueno, no uso el dato, porque justo ese dato no tiene datos de tiempo que tardó para la primera visita, porque nunca existió la primera visita. ¿Sí? Bien, esa puede ser una opción que que se puede empezar a relativizar un poco qué tan útil puede ser cuando les diga que, por ejemplo, de las 50 parcelas que había, más o menos como en 15, 16, no apareció nunca el Wallaby en este experimento. ¿Sí? Entonces tengo que borrar como 15, 16 datos con lágrimas, porque saben lo que cuesta juntar cada uno de esos datos. ¿Sí? Entonces, borrar esos 16 datos, esas 16 filas, puede tener un costo en la potencia que tenga el análisis estadístico que yo pueda hacer. ¿Sí? Y muchas veces no tenemos para hacer 50 parcelas, muchas veces tenemos para hacer muchas menos. ¿Sí? Por cuestiones de logística, de tiempo y demás. Entonces, si hubiera una forma de poder aprovechar el gasto que hicimos con la cámara trampa, de estar mirando, porque encima el video acá lo vimos a velocidad de 4 o 5 por, pero tuvimos que fumar los 7 días de grabación a ver si apareció o no apareció el Wallaby. ¿Sí? Y que no haya aparecido el Wallaby en 7 días es información, porque me está diciendo tarda bastante. ¿Sí? Bien, justamente esto que nos pasa acá, de qué pasa si yo estaba midiendo el tiempo que tardaba en ocurrir algo y se me acabó el tiempo del experimento y hay unidades experimentales en que nunca paso, es lo que nos devuelve una tabla, una base de datos que tiene lo que se llama datos censurados. ¿Sí? Son datos en donde yo estaba registrando el tiempo que tardaba en ocurrir un evento para usarlo como variable de respuesta a una pregunta de investigación, y el evento nunca ocurrió, porque se acabó el tiempo del experimento. ¿Sí? Entonces, para analizar esas bases de datos donde mi variable de respuesta tiene datos censurados, es que usamos los análisis de supervivencia. Bien. Los análisis de supervivencia tienen ese nombre porque en principio se empezaron a usar para estudios clínicos de pacientes con enfermedades, ¿sí? En donde agarraban y agarraban pacientes que tenían una determinada enfermedad, ¿sí? Media terminal,
se probaban distintos tratamientos y se miraba cuál era la expectativa de vida de los pacientes. Lo que pasa que el seguimiento de los pacientes en algún momento tiene que terminar, ¿sí? Porque si el evento que yo estaba observando, tratando de observar ahí era que el paciente, a ver si el paciente moría, ¿sí? Pero si el paciente no moría nunca, yo no podía decir, ah, bueno, voy a esperar a que muera de viejito, ¿sí? Para poder cerrar los datos de mi experimento y usarlo. Entonces se encontraban con eso, con que estaban evaluando la supervivencia de pacientes, pero había pacientes que sobrevivían más allá de lo que terminaba el estudio clínico. Entonces es que se desarrollaron estos análisis que vamos a ver ahora, cómo se utilizan, qué significan y cómo usarlos en R. ¿Sí? Bien, pero fíjense que lo podemos usar no solamente para datos asociados a cosas que vienen o mueren. Acá el evento que nosotros estamos tratando de cuantificar cuánto tarda en ocurrir, es un evento que es que aparezca un guarabí en la parcela. ¿Sí? Bien, ahora sí, con esta pequeña introducción, vamos a ver cómo trabajamos con esto en R. ¿Sí? Entonces acá ya aparece, ¡pum!, el script. Este script que les vamos a mostrar ahora, durante el webinar, también va a estar con los archivos descargables cuando subamos todo esto a la carpeta de Drive para que ustedes lo puedan descargar. ¿Sí? Bien. Nuestro script empieza con los paquetes que vamos a usar en R para trabajar con estos datos. ¿Sí? Primero acá encabezado nuestra lista, y esto la gente que ya ha hecho talleres nuestros sabe que está siempre encabezando la lista, es el paquete tidyverse. Nosotros trabajamos mucho con el paquete tidyverse en R porque trae un montón de herramientas para manipular tablas dentro del ambiente de RStudio y para generar gráficos lindos con ggplot dentro del ambiente de RStudio también. ¿Sí? El tidyverse es un paquete que trae un montón de paquetes. Y para gente que está recién arrancando con R o no tiene mucha maña con el tema de escribir código y demás, esas funciones le simplifican bastante la vida. ¿Sí? Por eso nosotros usamos mucho el paquete tidyverse que tenemos cargado acá. Ese paquete no tiene nada que ver con el análisis de supervivencia, pero es un paquete general que trae muchas herramientas para hacer varias cosas con las tablas. ¿Sí? Los paquetes que sí son específicos de análisis de supervivencia que vamos a usar para analizar datos que tienen datos censurados, como los que vimos recién, son los paquetes Survival y Surminer, ¿sí? Que están disponibles en Serran para descargar en la nube de R de paquetes, que la pueden descargar directamente desde RStudio. ¿Sí? El paquete Survival tiene un montón de funciones que lo que hacen son análisis específicos de supervivencia que los vamos a ver ahora, ¿sí? A la medida que vayamos avanzando en la clase de hoy. Bien. Mientras que el paquete Surminer, el paquete Surminer puede empezarlo como que fuera una extensión de ggplot, ¿sí? Que trae un montón de funciones para hacer gráficos lindos, cambiándole cositas, poniéndole colores, todo con funciones que te facilitan un montón de cosas, específicos con objetos que salen del paquete Survival. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hago un modelo de supervivencia con el paquete Survival para analizar los datos, y con el paquete Surminer lo puedo graficar. ¿Sí? Entonces son dos paquetes que nos sirven un montón para cuando tenemos que hacer este tipo de análisis. ¿Bien? Después, cargamos también el paquete CAR, que trae algunas funciones estadísticas que nos interesan, particularmente la función ANOVA, que vamos a estar usando medio al final del script, y el paquete IMINS, que sirve mucho también para hacer inferencias a partir de modelos. ¿Sí? Cuando yo construyo un modelo, que vamos a ver que se pueden construir modelos para analizar datos censurados, ¿sí? Cuando yo construyo un modelo, con el paquete IMINS puedo hacer, por ejemplo, comparaciones múltiples a partir de un predictor, o puedo estimar pendientes para predictores cuantitativos y demás.
son los dos paquetes que se usan mucho también cuando yo trabajo con modelos lineales, modelos generalizados, lineales también, o modelos lineales generalizados o no generalizados mixtos, ¿sí? El paquete eMINS es un paquete muy versátil que permite trabajar con muchos tipos de modelos, para tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien, entonces, con las herramientas cargadas y ya dispuestas ahí para poder trabajar, lo primero que tenemos que hacer, en realidad sería ya lo segundo que tenemos que hacer, es cargar nuestra tabla de datos, ¿sí? Acá toda esta parte del script que van a ver ustedes lo que hace es cargar los datos crudos que estaban asociados a este trabajo en PLOS ONE, ¿sí? Y nosotros lo que hicimos acá en esta parte del código es acomodárselos un poquito siguiendo los lineamientos de lo que hicieron, lo que informaban las investigadoras que hicieron en el paper, para que a ustedes les quede una tabla que esté lista para hacer un análisis de supervivencia. ¿Bien? Que ahora vamos a ver cómo les tiene que quedar a ustedes. Esto ustedes lo pueden preparar, si tienen maña, lo van armando en R, del Excel o el CSV que tengan ustedes, con datos propios, ¿sí? O lo pueden armar directamente, armar su tabla en un Excel. Pero la tabla para hacer el análisis de supervivencia tiene que tener el siguiente formato, ¿sí? Para este caso necesitamos tener una fila, una columna que nos identifique cada una de las parcelas, ¿sí?, que fuimos a muestrear. Habíamos dicho que eran como 50 parcelas, bueno, tengo una tabla que tenga una fila por cada parcela, ¿sí? Porque yo de cada parcela, que acá es mi unidad experimental, anoto cuánto tardó el Wallaby en aparecer, cuánto tiempo tardó, ¿sí? Bien, otra columna tiene que tener el tratamiento que tenía cada parcela, ¿sí? O la variable predictora que yo vaya a usar para evaluar cómo afecta a la variable respuesta, que es el tiempo que tarda en llegar, ¿sí? La parcela 1 tenía la combinación de plantas PG, la parcela 2 tenía la combinación de plantas PG también, y así cada una tiene una combinación de plantas. En la tercera fila, como teníamos antes, voy a poner el tiempo que tardó el tiempo que tardó en aparecer por primera vez un wallaby en la parcela. Con la salvedad, ¿sí?, de que en aquellas parcelas en las que el wallaby no apareció nunca, en vez de poner un 0, como habían dicho las chicas recién, voy a poner lo contrario, voy a poner un 7. En vez de poner el valor más bajo que puede haber habido, voy a poner el valor más alto que puede haber habido, que es el tiempo total que tardó mi experimento. El experimento, habíamos dicho, tardó 7 días, y acá el tiempo de la primera visita está especificado en días, ¿sí? Entonces, en aquellas parcelas en las que yo no vi un wallaby, en vez de poner 0 o eliminar el otro, voy a poner un 7, el tiempo total del experimento, ¿sí? Porque voy a agregar una segunda columna, que también me dé información de lo que pasó, que es la columna que se llama dentro del trabajo con datos censurados, la columna que me indica la censura del dato, ¿sí? En este caso es una columna que puede tener solamente dos valores, ¿sí?, para el caso que vamos a trabajar acá. Puede tener el valor de 1 o puede tener el valor de 0. Si esa columna tiene un valor de 1 en alguna fila determinada, ¿sí?, como acá, quiere decir que yo efectivamente en esa parcela vi que apareció un wallaby, ¿sí? Si tiene un dato de 0, quiere decir que yo al wallaby no lo vi, ¿sí? Yo lo que sí sé es que por lo menos tardó 7 días en aparecer. Quizás si dejaba más tiempo la cámara filmando, capaz que terminaba apareciendo, pero yo sé que por lo menos 7 días tardó en aparecer y no apareció, ¿sí? Entonces, lo que van a ver es que lo que vamos a usar nosotros como variable respuesta en nuestros análisis es la combinación de estas dos columnas, ¿sí? No vamos a analizar solamente el tiempo de la primera visita, sino que también vamos a estar viendo si apareció o no apareció el wallaby en la parcela, ¿sí? Entonces, quiero que nos concentremos ahora en
2 filas particulares. ¿Sí? A ver, quiero ver si se entendió lo que acabo de decir. Así que vayan estirando los dedos para escribir en el chat la respuesta a la pregunta que voy a hacer ahora. ¿Sí? ¿Cómo leerían, por ejemplo, el dato de la fila 10? A ver, ¿quién se anima a contestar? Vamos a preguntarlo bien directo. En la fila 10 yo tengo un dato que tiene un 7. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, mirando toda la tabla, en esa fila, ¿yo observé la aparición de un wallaby cuando miré la cámara o no vi que haya aparecido un wallaby? En esa fila 10. La pregunta es, ¿apareció o no apareció un wallaby? En la fila 10, el wallaby tardó 7 días en aparecer, dice acá Julia, y Walterio también nos dice, se observó el wallaby. Perfecto. Ese dato yo lo vi. Cuando miré el video, apareció justo al final. Llegó último lejón del tarro, justo estaba podía levantar la cámara, me vio, salió corriendo. ¿Sí? Pero yo observé un wallaby. ¿Y en la fila 8 qué pasó? Ah, estoy viendo que contestaron un montón. Ah, bien, bien. Cata dice, no lo vi, no apareció, nunca llegó. Perfecto, listo. Me dan la pauta, gente, de que se está entendiendo lo que estoy explicando. Genial. Pasaron 7 días y yo nunca lo vi. ¿Sí? Yo lo que puedo decir, igual para no decir no vi nada, lo que puedo decir es, yo sé acá que el Wallaby tarda por lo menos 7 días. ¿Sí? De hecho, yo sé que tarda más de 7 días en aparecer en esa parcela. Entonces, lo de arriba, la fila esa de arriba, igual que la que está inmediatamente debajo, tiene lo que se llama un dato censurado. Yo se lo estoy indicando a eso, a R, para cuando haga mis análisis, con la columna visitada 1 o 0. Y lo de abajo es un dato no censurado, es un dato donde yo sí vi un wallaby que justo tardó 7 días. Este tipo de datos que justo tarde el total del experimento son medios raros de que aparezcan, pero pueden aparecer. ¿Sí? Bien. Entonces, van a ver, cuando sigamos más abajo viendo el uso del código de R para trabajar con esta tabla que vamos a cargar, ¿sí? Que nosotros a las variables respuestas la vamos a trabajar como una variable respuesta compuesta, ¿sí? Y para componer esa variable formada por estas dos columnas, vamos a usar una función que trae el paquete survival, ¿sí? Que es la función surf. Esta función sub le dice, bueno, fíjate que yo lo que voy a estar evaluando, la información que estás evaluando, a ver si está siendo afectada por los predictores, está contenida en estas dos columnas. En la columna primer visita y en la columna visitada. ¿Sí? De esta forma yo puedo formar una única variable a partir de dos columnas. ¿Sí? Bien, entonces, tenemos en claro cómo tiene que estar la tabla. Yo, cuando no observo la aparición de algo o del evento que estoy viendo, le voy a tener que poner un 0 en la columna de al lado. Bien, de esa forma yo puedo mantener el dato sin tener que tirarlo. Esto, lo digo entre paréntesis acá, también funcionaría, por ejemplo, si en alguna parcela lo que pasó es que la cámara se me rompió al día 5, ¿sí? O se le acabó la batería, o no sé, vino un avestruz y la picoteó. Pues Australia. Esas cosas pasan solamente. No, de hecho en Australia no hay avestruz, hay emú. Bueno, algún bicho se desquitó con la cámara trampa. En ese caso, para yo no tener que tirar el dato, si yo en todo ese tiempo no observé ningún wallaby, supóngase que la cámara se rompió el día 5, yo también puedo usar el dato poniendo un 5, digamos, la cámara filmó hasta el día 5, pero yo no vi ningún wallaby. Pero me quedo con la información de que hasta el día 5 no había aparecido. En esa parcela tardó más de 5 días en aparecer un wallaby. ¿Sí? Pero yo no lo observé porque se me rompió la cámara en el medio. ¿Bien? Entonces, ese dato censurado porque se me rompió una cámara, también lo puedo incorporar aclarando cuánto tiempo estuvo filmando, si no apareció nunca el wallaby y que no apareció nunca el wallaby. ¿Sí? Bien.
Entonces, ahora que tengo la tabla, ¿sí? Ahora que ya sabemos cómo tiene que estar la tabla para analizarse, lo que vamos a hacer es empezar a explorar un poquito qué es lo que estuvo pasando. Bien. Para explorar este tipo de datos censurados, hay un tipo de gráfico muy común que suele aparecer en las publicaciones. O sea, si yo agarro un paper y me pongo a ojear y veo este gráfico, yo ya sé, que ahora lo vamos a ver, yo ya sé que acá se trabajó con análisis de supervivencia. ¿Sí? Es típico de este tipo de datos. Ese gráfico se llama un gráfico de curvas de Kaplan-Meier, ¿sí? Que está escrito acá arriba en el script. Kaplan-Meier. Bien. Para construir ese gráfico, que ahora vamos a aprender a analizarlo también, vamos a usar una función que viene en el paquete Survival, que es la función surfit. Todas las funciones acá son surf de survival, ¿sí? Tienen un surf metido por cualquier lado. La función surfit me va a permitir a mí, a partir de mi tabla, organizar la información para construir las curvas de Kaplan-Meier. ¿Bien? Entonces, yo lo que le voy a decir en la función surfit va a ser, bueno, agarrá mi variable respuesta, que ahora es todo este choclo, ¿sí? Es la combinación de la columna primer visita y la combinación de la columna visitada dentro de la función sur, ¿sí? Y graficámela en función de, es este cosito de la L, y todavía yo acá en función de le puedo poner un predictor, pero todavía no quiero poner un predictor, porque quiero ver como un primer vistazo, ¿qué pasó con todas las parcelas en general? Teniendo en cuenta todas las parcelas sin dividirlas en cada uno de los tratamientos que usamos. ¿Sí? Entonces, como quiero ver qué pasó con estos datos en general, por ahora le voy a poner, agarrame la variable de respuesta en función de 1, ¿sí? De un 1 que es una constante. Y para hacer esto, le digo en otro argumento, usa mi tabla que nosotros en la parte anterior la habíamos guardado en un objeto de R que se llamaba theVisitPlot, ¿sí? Entonces yo ahí armo un objeto que se llama KM nulo, le pueden poner Pepita o el nombre que ustedes quieran, pero que tiene la información para armar estas curvas de Kaplan-Meier, que es la que queremos visualizar. Para visualizarla, lo que vamos a hacer es usar ese objeto dentro de una función que viene en el paquete de Surminer, que es ggsurplot, ¿sí? Cuando yo corra esta función de acá, lo que se me va a dibujar es esta curva de Kaplan-Meier y este es el gráfico que yo les digo, si ustedes ven esto en un paper, de cabeza, que están en el paper, están haciendo un análisis de supervivencia con algo, ¿sí? Con alguna variable. ¿Sí? Ahí hay una pregunta, Nicolás, de Melissa, Ajá. que pregunta, ¿se puede diferenciar entre parcelas visitadas por un Wallaby y otro por más de una? Claro, bueno, eso en realidad, Meli, no es justamente lo que estaban buscando las investigadoras, ¿sí? Ellas analizaron como variable de respuesta eh, el tiempo que tardaba hasta la primer visita, ¿sí? Pero si vos quisieras, también podrías agregar o poner como otra variable de respuesta cuántos wannabes eh, aparecieron en la parcela, ¿sí? Ahí, como tu variable no sería tiempo hasta que ocurra un evento, ahí ya no usarías datos no tendrías datos censurados, porque la respuesta ahí sí puede ser apareció 0 wallaby, ¿sí? En el tiempo que vos estuviste viendo. Bien, o lo que podrías hacer es diferenciar las distintas parcelas usando la cantidad de wallabies que aparecieron como un predictor, ¿sí? Pero en este caso particular, las investigadoras se dedicaron a ver, bueno, cuánto tarda en llegar el primero, ¿sí? Bien, entonces, graficamos la curva de Kaplan-Meier. ¿Qué significa esto? ¿Qué me está mostrando esta curva? Lo que me está mostrando esta curva esperen que tengo dos pantallas, entonces el mouse va y viene acá. Bien, lo que me está mostrando esta curva, ¿sí? En el eje de las Y son la cantidad de parcelas que todavía no fueron visitadas. Parcelas en las que el evento
en este caso aparición del Wallaby, no ocurrió, en función del tiempo, en días. ¿Sí? Entonces yo con esto puedo ver que al tiempo cero no había ningún Wallaby había aparecido todavía. ¿Sí? Y en la medida que esta curva va bajando, me va indicando de que fueron apareciendo Wallabys en al menos una de las parcelas. ¿Sí? La proporción de parcelas no visitadas empieza a disminuir cuando pasa el tiempo, porque empiezan a aparecer los Wallabys. Empiezan a ocurrir eventos. ¿Sí? Esto me permite a mí poder comparar después, cuando lo haga por tratamiento, como ver la velocidad con la que van apareciendo los Wallabys en las parcelas. ¿Sí? Por ejemplo, yo esto lo puedo leer también interpretando que más o menos entre los 2 y los 3 días, la mitad de las parcelas, en la mitad de las parcelas ya había aparecido un Wallaby. ¿Sí? O también lo puedo interpretar como diciendo, bueno, acá a los 7 días, que es donde donde termina el experimento, donde yo fui a retirar las cámaras, todavía que habían quedado más del 25% de las parcelas sin que aparezca ningún Wallaby. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo no usara un análisis de supervivencia acá, ese 25%, un poquito más del 25% de las parcelas que no mostraron la aparición de un Wallaby, no las podría usar. Haciendo el análisis de supervivencia, yo voy a poder usar esa información de que el Wallaby tardó más de 7 días, aunque sea, en aparecer en esas parcelas. ¿Bien? Porque lo que empezamos a hacer acá con el análisis de supervivencia es decir, bueno, yo ya no quiero pensar, no voy a ver cómo afecta la presencia de las distintas plantas en el tiempo que tarda en llegar el Wallaby, ¿sí? Sino que lo que voy a analizar es la supervivencia, que me da una probabilidad, más que una probabilidad, una velocidad, ¿sí? Yo analizo la velocidad con la que aparece el Wallaby en las parcelas. Bien. Eso me permite a mí usar las parcelas en las que tardó mucho, ¿sí? Tener la información, usar la información de, bueno, al día 1 no había aparecido, al día 2 tampoco, al día 3 tampoco, al 4 tampoco, al día 5 tampoco. Esa información me sigue sirviendo, aunque no haya aparecido nunca. ¿Sí? Lo que vamos a hacer entonces, ahora que ya vimos qué pasó en la generalidad, como para tener una primera exploración de lo que pasó con estos datos, vamos a volver a hacer esto. Vamos a volver a construir curvas de Kaplan-Meier, pero esta vez, fíjense, voy a usar otra vez la función surfit, voy a poner mi variable respuesta, pero ahora voy a decirle que me haga curvas de Kaplan-Meier con esta variable respuesta discriminada por tratamiento. ¿Sí? Que me evalúe la supervivencia por cada tratamiento. Bien, en vez de ponerle un 1, le pongo el nombre de la columna. Bien. Cuando yo vaya a graficar este objeto nuevo que hice, me van a aparecer las distintas curvas de Kaplan-Meier para cada tratamiento. Bien. Acá yo le saqué, por una cuestión de que me quedaba todo lleno de colores, le puse que no me muestre ese intervalo de confianza que me aparecía, la sombrita que me aparecía atrás en el anterior. ¿Sí? Pero cada una de estas curvas está asociada también a un intervalo de confianza. Bien. Yo miro esto y digo, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Cómo interpreto lo que pasó acá? Sabiendo de que esta curva, la violeta, se corresponde a parcelas que tenían un buen plato. O sea, tenían 2 especies de eucaliptos ofrecidas a el Wallaby. ¿Sí? ¿Qué pasó con la amarilla? ¿Sí? El tratamiento amarillo, que era el que tenía una especie rica y una especie fea. ¿Y qué pasó con el tratamiento verde? Que también tenía una especie que estaba rica y una especie que estaba fea. ¿Sí? Ya vemos una diferencia, aunque no entendamos muy bien qué está pasando acá. Ya vemos una diferencia con que los 2 tratamientos que tenían una planta que no le gustaban al Wallaby tienen una curva de supervivencia media distinta a las que tenía, a la que corresponde a parcelas que tenían un buen plato. ¿Sí?
¿Y qué podemos interpretar de la curva de Kaplan-Meier? Si nos paramos en el tratamiento, llamémosle el buen menú, ¿sí? Vemos que la supervivencia decae bastante rápido, prácticamente a menos de 3 días, ¿sí? Casi todas las parcelas que tenían un buen plato ya habían sido visitadas por un wallaby. ¿Ok? Entonces, en este caso particular, que la supervivencia caiga muy rápido, quiere decir que la probabilidad, ¿no?, que la velocidad de visita en estas parcelas es bastante alta, ¿sí? Que el evento ocurre bastante tempranamente en el tiempo con este tratamiento. En cambio, cuando hay una planta más fea, el wallaby tarda más tiempo en aparecer, porque fíjense que tarda un poquito más en que recién baje un cachito la curva, ¿sí? Que aparezca uno en alguna parcela con el tratamiento feo. Y tarda un poco más y baja más lento que las otras hasta que termina el experimento, ¿sí? Y cuando terminó el experimento, casi entre el 25% y el 50% de las parcelas que tenían una planta que no le gustaba al wallaby, no se visitaron. ¿Sí? Esto, en términos de supervivencia, se puede pensar que las parcelas con 2 plantas apetitosas sobreviven menos a la aparición de un wallaby, ¿sí? Si lo quieren pensar de esa manera. ¿Sí? Pero de nuevo, acá estamos hablando de supervivencia sin necesidad de decir que el evento sea una muerte, un deceso. ¿Sí? Es la ocurrencia de un evento. Si esto cae muy bruscamente al principio, me está dando una pauta de que el evento ocurre rápido. Acá. Si tarda más tiempo en caer, si yo veo que hay una caída más lenta de las curvas de Kaplan-Meier, está tardando más. De ahí lo tengo que llevar a la interpretación de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí ya tenemos una primera exploración de lo que podemos esperar encontrar en un análisis estadístico inferencial. Acá estamos explorando con las curvas de Kaplan-Meier. Yo no puedo hablar todavía de diferencias significativas ni de nada de eso. Yo estoy viendo, bueno, a ver qué hay en los datos. Agradeciendo de que pude usar los datos en donde no apareció el wallaby, que eran un montón, por lo que estamos viendo acá. Bien. Entonces vamos a ver ahora qué análisis puedo usar para, para ver efectivamente si hay diferencias significativas entre la supervivencia de las parcelas cuando tienen 2 plantas apetitosas o cuando tienen una que es apetitosa y otra que no. ¿Sí? Y acá tenemos 2 opciones para hacer un análisis de estos datos. Una que es no paramétrica y otra opción que es paramétrica. ¿Sí? Vamos a empezar con el análisis no paramétrico de estos datos. Análisis no paramétrico, gente, es no voy a suponer ningún tipo de nada sobre los datos. No voy a suponer que tienen distribución ni normal, ni Poisson, ni nada. ¿Sí? Uso los datos como están. Lo que tiene de bueno eso es justamente no tengo que estar chequeando que se cumplan todos los supuestos que tengo que chequear. Lo que tiene de malo eso es que un análisis no paramétrico, por ahí, necesita una diferencia mayor para que efectivamente te muestre un efecto significativo. ¿Sí? O necesita por ahí más evidencia para mostrar un efecto significativo. ¿Bien? Pero cuando yo tengo un caso como lo de los Wallaby, que estoy analizando el tiempo que tarda en ocurrir un evento, y lo único que tengo como predictor, lo único que quiero ver cómo influye sobre eso, es un predictor cualitativo, el análisis no paramétrico, yo te diría, usarlo de cabeza. ¿Sí? Para hacer un análisis no paramétrico, lo primero que vamos a hacer es lo que se llama un log rank test. ¿Qué es un log rank test? Bueno, es un análisis que me va a permitir a mí ver si hay diferencias significativas entre los tratamientos, en la supervivencia entre los distintos tratamientos. Lo pueden pensar como un Kruskal-Wallis, pero que se usa para datos censurados. ¿Sí? Kruskal-Wallis es como ese ANOVA no paramétrico. Cuando a mí el ANOVA no me cumple
los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza, ¿qué hago? Me voy a buscar value. Bueno, acá, cuando tengan datos censurados, en vez de usar un Kruger-Wally con el tiempo de la primera visita, vamos a usar un log rank test. ¿Sí? Para hacer ese log, bueno, y ese log rank test lo que hace es una prueba de hipótesis. ¿Sí? O sea, si me hace una prueba de hipótesis, me va a devolver un p-valor. Bien, en la prueba de hipótesis, la hipótesis nula es que no hay diferencias entre los distintos tratamientos en cuanto a la supervivencia. La hipótesis alternativa es que sí. ¿Sí? Por ende, si yo hago este log rank test y tengo un p-valor menor a 0,05, que vamos a establecer como el nivel de significancia con el que vamos a trabajar acá, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, rechazo la hipótesis nula y me quedo con la alternativa y puedo decir, bueno, hay diferencias entre al menos dos tratamientos. Es un primer análisis inferencial para decir, bueno, primero me pregunto, ¿hay o no hay diferencias? Si llega a haber diferencias, después las estudio. ¿Sí? Bien. Para aplicar este análisis, el log-rank test, vamos a usar la función surdif, ¿sí? Que es la que va a buscar diferencias. Para usar la función surdif, vamos a usar dos argumentos que son exactamente los mismos argumentos que usamos para armar las curvas de Kaplan-Meier. Solo que ahora, en vez de usar la función surfit, vamos a usar la función surdif. ¿Sí? Vamos a poner que lo que queremos analizar acá es nuestra variable de respuesta, que ya sabemos que se escribe así, compuesta, en función del tratamiento, utilizando la tabla que tiene mis datos, ¿sí? Que se llama deficit plot. Cuando yo corra esa función, a mi R me va a devolver una salida como esta, ¿sí? Me va a decir, bueno, yo hice esto que me dijiste vos, la fórmula esta, usando los datos estos. Hace todos unos cálculos de chi cuadrado, que yo los puedo ver ahí, me los puedo poder analizar, que son los observados menos los esperados al cuadrado, dividido, bla, bla, bla. Pero, al final de toda esa zaraza, me devuelve un p-valor. ¿Sí? Este p-valor está asociado a un estadístico chi cuadrado general, que me aparece acá abajo, ¿sí? Y a una cantidad de grados de libertad, que es la cantidad de niveles que tenía el tratamiento menos 1. ¿Bien? Entonces, yo, con este valor P asociado a ese chi cuadrado y a esos 2 grados de libertad, puedo decir, según mi test no paramétrico, acá hay diferencias significativas entre al menos 2 tratamientos. ¿Sí? Ya tengo el primer paso visto de, bueno, diferencias hay. ¿Sí? No tengo que suponer, de nuevo, ningún tipo de distribución, no, nada. Ya con esto digo, bueno, listo, seguimos por la parte no paramétrica. Con esto, acá también tenemos le mostramos que a partir de, si yo quiero que este p-valor se visualice en el gráfico de las curvas de Kaplan-Meier, se puede agregar este argumento a la función ggsurplot que habíamos armado antes con las curvas de Kaplan-Meier. Y lo que hace es agregarme, con este argumento p-val igual true, me agrega el resultado de este análisis al gráfico. Si no, se lo pueden agregar ustedes con el Paint o con el programa de edición de imágenes que usen. ¿Sí? Sacándolo de acá. Bien. Ahora que yo ya vi que tengo diferencias entre al menos 2 tratamientos, me interesa saber entre qué tratamientos se encuentra diferencias este test. Bien. Entonces voy a hacer las comparaciones post hoc, como haríamos después de hacer una NOVA, por ejemplo, o un Kruskal-Wallis. ¿Sí? Para eso vamos a usar esta función, que también, todas vienen en el paquete Survivor, ¿sí? Salvo las que se usan para graficar, que vienen en el Survivor, que es pilewise-subdiff. Haceme las comparaciones pareadas del análisis de subdiff. ¿Sí? Acá yo voy a tener que poner los mismos argumentos que puse en subdiff, la variable de respuesta, en función del predictor cualitativo, la data, la tabla de donde tiene que sacar estos datos para hacer estos cálculos,
Y como yo voy a hacer comparaciones múltiples, ¿sí? Voy a tener que elegir un método de ajuste del p-valor, porque los que ya vienen con estadística, los que vienen haciendo nuestros talleres, saben que cuando uno hace muchas comparaciones múltiples a la vez, los valores P que se obtienen de las distintas comparaciones se van penalizando, se van inflando en la medida que hacemos cada vez más comparaciones para poder mantener la significancia global del test. ¿Sí? Entonces, tengo que poner un método de ajuste. Por default está el BH, que no me acuerdo ahora los nombres, pero un apellido que empieza con B larga y otro con H, que ahora no me lo estoy acordando. ¿Sí? Pero también puedo elegir como método de ajuste del p-valor un Bonferroni, ¿sí? O un Holm. Son distintos tipos de ajuste de los p-valores. Bien. Por default, si ustedes no le ponen este argumento, por default les va a usar el BH. También le pueden poner, la función te deja ponerle no hagas ningún tipo de ajuste, pero ahí estaríamos no cumpliendo con las convenciones de estadística. ¿Sí? Si ustedes obtienen algo significativo, pero porque no hicieron ningún ajuste, es como, bueno, pero no estás cumpliendo con las reglas de la estadística que nos piden para publicar. ¿Sí? Bien. Cuando yo corro esta función, me aparece este resultado de acá. ¿Sí? Que es una matriz que enfrenta todas las categorías con todas las categorías del tratamiento, ¿sí? En este caso las combinaciones de planta, y me dice los p-valores asociados a la comparación de la supervivencia de cada una. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo leo de acá que encontró diferencias significativas entre el tratamiento PG y GB, porque me dio un p-valor de 0,02, entre PG y PB, porque me dio 0,00006, y no encontró diferencias significativas entre PB y GB. ¿Sí? Con eso, yo ya tengo tela para cortar, para escribir mis resultados, si yo quisiera usar este método, esta aproximación no paramétrica. ¿Sí? Digo, bueno, ahora vamos a ver al final de las diapositivas cómo se redactan los resultados de esto. ¿Sí? Pero esto no fue lo que usaron las autoras en el trabajo. Ellas decidieron, en vez de usar un análisis no paramétrico, decidieron usar un análisis paramétrico. ¿Sí? Ah, me había faltado poner ahí p-valores. Bien. Entonces vamos a ver ahora la forma paramétrica de hacer esto. Cuando yo hablo de análisis paramétrico, me estoy refiriendo ahora de que vamos a usar un modelo. Bien. Que tienen bastantes ventajas en cuanto a versatilidad de análisis que un análisis no paramétrico. Ya vamos a ver ahora cuáles son. Yo los datos que analicé recién los puedo analizar también con un modelo de Cox. Son modelos particulares para cuando la variable respuesta está compuesta por datos censurados. ¿Sí? Vieron que cuando nosotros trabajamos, no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes ha trabajado ya con modelos generalizados, ¿sí? Calculo que sí, porque veo que hay gente que ha hecho el taller. Pero bueno, cuando uno trabaja con modelos generalizados, uno elige una distribución diferente a la normal, porque la normal no siempre ajusta a otros datos, en base a la naturaleza de la variable respuesta. ¿Sí? Entonces, para datos de conteo, yo puedo elegir una distribución Poisson. Para datos de presencia-ausencia, puedo usar una distribución binomial. ¿Sí? Y para este caso, en los modelos de Cox, que yo tengo datos de la variable respuesta, que son datos censurados, yo en vez de elegir una distribución, elijo un modelo distinto. ¿Sí? En vez de usar un modelo generalizado, uso un modelo de Cox, preparado para trabajar con datos censurados. ¿Bien? Es como si lo podemos pensar. Ustedes siempre saben que yo uso estas analogías que no son verdad, pero es una buena idea mental. Podemos usarlo, bueno, si mi variable es de esta naturaleza censurada, yo uso el modelo de Cox como si fuera una distribución particular, que no lo es.
pero uso un modelo de Cox. ¿Sí? Lo bueno es que los modelos de Cox siguen el mismo flujo de trabajo que el trabajo con modelos, ¿sí? Con modelos lineales generalizados o de los otros, o los de distribución normal, ¿sí? La ventaja que tiene usar un modelo de Cox es que a mí me permite usar predictores, me permite usar más de un predictor, ¿sí? No es el caso de este trabajo, pero si yo tuviera que evaluar el efecto del tratamiento y de la temperatura y de la cercanía a urbanizaciones y demás, en cómo afecta que aparezca un wallaby en la parcela, con un modelo de Cox lo podría hacer, ¿sí? Puedo poner más de un predictor, cosa que con el no paramétrico no puedo. Bien. Esos predictores de más que puedo poner pueden ser categóricos o numéricos. ¿Sí? Como nombré recién, yo puedo poner la temperatura, porque es lo primero que se me viene a la cabeza, o puede ser también, por ejemplo, la cobertura vegetal. ¿Cómo influye la cobertura vegetal también en que el wallaby se acerque o no se acerque? Y lo que tiene de bueno también es que me permite también analizar interacciones entre predictores, usar un modelo. Bien. Para este caso particular, de nuevo, que teníamos un solo predictor categórico, no es súper necesario meterse a hacer un modelo. Pero para casos más complejos que ustedes puedan llegar a estar estudiando, en donde quieran ver cómo afectan varias cosas al tiempo que tarda en ocurrir un evento, un modelo de Cox puede ser una buena opción. ¿Sí? La parte desventajosa de usar un modelo es que cuando hacemos un modelo estamos suponiendo cosas de nuestros datos. Entonces, para poder usarlo, vamos a tener que chequear que esas cosas que suponemos se estén cumpliendo. ¿Sí? Ya vamos a ver cuáles son esas cosas que estamos suponiendo acá. ¿Bien? Pero bien, yo puedo hacer un modelo de Cox con la función CoxPH usando los mismos argumentos que venimos usando. Una fórmula que me relacione la variable de respuesta con la variable predictora. Si tengo muchas, las voy sumando. Si quiero ver interacciones, pongo el asterisco y lo mismo que venimos trabajando siempre, cuando trabajamos con modelos. ¿Sí? Yo digo trabajando siempre porque pienso en nuestros alumnitos de los talleres. ¿Sí? Pero para la gente que trabaja con modelos es un flujo de trabajo muy parecido. Ahora bien, yo con ese modelo de Cox puedo también construir una curva de supervivencia parecida a las anteriores, pero estas ya no van a ser las curvas de supervivencia que yo arme a partir de un modelo, ya no son un análisis exploratorio. ¿Sí? Ya me quedan muy parecidas, pero son curvas que está prediciendo el modelo a partir de los datos con los que yo lo alimenté. Bien, pero usando la función GG Adjusted Curves, ¿sí? Usando el modelo que yo creé como primer argumento y cambiando distintos argumentos de la función, yo puedo crear un gráfico también que está bueno como para presentar en una publicación. Con la salvedad de saber de que esto no está representando los datos crudos como los anteriores, ¿sí? Sino que lo que está haciendo es serían como curvas estimadas por el modelo que armamos. ¿Sí? Bien, yo cuando armo el modelo, esto es otra cosa que les quería decir, cuando armamos estos modelos, también juega lo que usamos para armar los otros modelos comunes. No solamente puedo poner varios predictores, sino que puedo comparar los modelos de Cox por A y C. ¿Sí? ¿Vieron? Para elegir la estructura de predictores que mejor ajuste. Bueno, eso con estos modelos también se puede hacer. ¿Sí? Se pueden comparar por A y C, por el índice de Akaike. También existe, para que lo tengan en cuenta, un paquete que permite hacer modelos de Cox que tengan efectos aleatorios. O sea, puedo hacer modelos de Cox mixtos. ¿Sí? Todas esas cosas que vamos aprendiendo en el trabajo con modelos de distribución normal o generalizados, también aplican dentro de este marco. ¿Sí? Bien. Una vez que nosotros entonces armamos el modelo, elegimos el modelo según el AIC y demás, lo que tenemos que chequear antes de empezar a usar ese modelo para preguntarle cosas es justamente
que se estén cumpliendo los supuestos que supone hacer un modelo de Cox. Bien. El supuesto más importante que tienen que revisar para hacer un modelo de Cox es un supuesto que se llama de riesgos proporcionales. ¿Sí? Acá en el modelo de Cox no hay que preocuparse por distribución normal, homogeneidad de varianzas, sobre dispersión, no, eso no. Sí hay que chequear que se cumpla algo fundamental, que es el supuesto de riesgos proporcionales. Que lo que supone esto es que la supervivencia de cada uno de los tratamientos y de los predictores que yo use se mantiene constante en el tiempo. ¿Sí? Para el que no se quiera aprender todo eso, sepan que cuando hagan un modelo de Cox tienen que chequear esto antes de usarlo para ver si se cumple. ¿Sí? Como para que a vos te dé la idea de que el modelo está ajustando bien, está ajustando algo que se condice con la realidad que observaste. ¿Bien? Para chequear este supuesto tenemos una función que hace una prueba de hipótesis, así cortita y al pie, que se llama el test de Schoenfeld. ¿Sí? El test de Schoenfeld hace una prueba de hipótesis que, para dejarlo en términos sencillos, se fija. Como hipótesis nula, plantea que se cumple el supuesto. Y como hipótesis alternativa, que no se cumple. ¿Sí? Entonces, cuando yo corro esta función, cox.zph, que lo que hace es un test de Schoenfeld, ¿sí? Voy a obtener un resultado en la consola de mi R que me va a devolver p-valores que responden a esta prueba de hipótesis. ¿Sí? Fíjense que me lo devuelve en forma de tablita, ¿sí? Porque tengo filas y tengo columnas. Esta función lo que hace es calcular si el supuesto de riesgos proporcionales se cumple para cada uno de los predictores que yo haya incorporado en mi modelo de Cox, además de hacer un chequeo global, ¿sí? De todo el modelo junto. Bien, en este caso usamos un solo predictor, que fue el tratamiento, la combinación de plantas. Entonces me va a calcular un p-valor para el tratamiento y otro p-valor global, que en este caso van a ser el mismo. Pero por ahí yo puedo encontrar que hay un predictor que es el que no está cumpliendo con el supuesto de riesgo proporcional y sacarlo para el campo. ¿Sí? Y decir, bueno, adiós. Y me quedo con los otros predictores. ¿Bien? Pero yo tengo que chequear que este supuesto se cumpla. Y lo que quiero es no rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, el supuesto se va a cumplir. Yo voy a considerar que el supuesto se cumple cuando este p-valor me da por encima de 0,05. ¿Sí? Es muy parecido a lo que hacemos cuando chequeamos normalidad, por ejemplo, con Shapiro-Wilk, que queremos que nos dé por encima de 0,05, para decir que los datos son normales. Bueno, en este caso tenemos el test de Schoenfeld. Bien. En este caso, vemos que el supuesto de riesgo proporcional se cumple. ¿Sí? Porque nos da un p-valor mayor a 0,05. Eso nos está indicando, bueno, podés usar tu modelo porque está ajustando bastante bien en base a los datos que vos le diste. Bien, una vez que yo chequeé que mi modelo salió bien del taller, ¿sí? Ya le hice el service y todo, lo puedo usar para hacer las estimaciones, para responder las preguntas que quiera responder. ¿Sí? Así como lo primero que hacíamos en el no paramétrico era un log-rank test para ver si había diferencias o no, había un efecto del predictor, acá hacemos lo mismo con un análisis de devianza. ¿Sí? Como hacemos, muy parecido al que hacemos con los modelos lineales generalizados. Bien. Este primer análisis, que se usa con una función que es ANOVA, del paquete CAR, ¿sí? No está haciendo una ANOVA. La función se llama ANOVA. Lo que hace es lo análogo a la ANOVA para este tipo de datos, que es un análisis de devianza. ¿Verdad? Nos va a devolver una tablita, donde de nuevo va a ser una prueba de hipótesis para cada uno de los predictores que yo ponga, que nos va a estar indicando si cada uno de esos predictores tiene o no tiene un efecto significativo sobre la variable respuesta. ¿Sí? En este caso me dice que el tratamiento
está teniendo un efecto significativo, este es el p-valor asociado al predictor de tratamiento, me está diciendo que tiene un efecto significativo sobre la variable de respuesta. Acá pueden aparecer interacciones o otros predictores cuantitativos y demás, y yo voy a poder tener un listado de, bueno, qué dio significativo y qué no. ¿Sí? Este primer paso es necesario para decir, bueno, lo que dio significativo, vamos a analizarlo un poquito más, y ahí es donde entran las funciones del paquete IMINS. ¿Sí? Vamos a meter las manos en el barro y ver qué pasó con lo que dio significativo. Porque yo sé acá que el tratamiento tuvo un efecto significativo, pero no sé cómo fueron las diferencias que aparentemente hay entre tratamientos. Entonces, lo que voy a hacer después son comparaciones post-hoc entre los distintos niveles de los tratamientos del tratamiento que aplicamos. ¿Sí? Fíjense que para hacer este análisis, esas comparaciones post-hoc, usamos una función IMINS, en donde ponemos como primer argumento el modelo. Como segundo argumento le decimos, bueno, yo voy a querer que tomes este modelo y me hagas las comparaciones en función a el predictor tratamiento. ¿Sí? Y devolverme la respuesta, esto es importante ponerlo así, devolverme la respuesta en time response, en tipo respuesta. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué la queremos en tipo respuesta a esa devolución. Bien, y con eso haceme un contraste, ¿sí? Haceme contraste de las comparaciones post-hoc usando el método Tukey. ¿Sí? El método Tukey es un método que hace que me compare todas las categorías contra todas, ajustando los p-valores por la cantidad de comparaciones que haga. Bien. Y aplicando esa función tenemos esta tabla, que me hace las comparaciones de cada tratamiento, de cada combinación de plantas que yo podía encontrar en las parcelas, ¿sí? Y me devuelve para cada comparación un valor de ratio. Que este ratio, dentro de los modelos de Cox, tiene un nombre especial que es el hazard ratio, ¿sí? Que ahora estoy pensando acá va con una sola Z, pero bueno, es el hazard ratio, que lo que hace es compararme el riesgo de que ocurra el evento para cuando había una combinación de plantas o para cuando había otra. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que ver en ese hazard ratio? Me tengo que fijar si en la comparación está asociada a un ratio que sea mayor o menor a 1. ¿Sí? Porque fíjense que lo que está haciendo la comparación acá que me muestra en la columna contrast es una división. Se está dividiendo el riesgo de que ocurra el evento cuando hay plantas P y B en contraste con el riesgo que hay cuando hay plantas GB. Es este riesgo dividido este. Si esa división me da un valor que es menor a 1, como este caso, quiere decir que la parte de abajo, el denominador de esta fracción, es mayor que el numerador. ¿Sí? Este ratio ya me está diciendo que comparando estos riesgos, el de GB es un riesgo mayor que el de PB. ¿Sí? Esto es matemática de divisiones. ¿Sí? Pero si yo me voy al final de esta fila y me fijo el p-valor asociado a esa comparación, veo que esa diferencia igual no me da significativa. ¿Sí? En cambio, cuando yo comparo PG, que PG, para que se acuerden, era el plato que tenía las dos plantas buenas, ¿sí? Con GB, que B era la planta fea, me da un hazard ratio de 3,28. Si este hazard ratio me dio mayor a 1, quiere decir que el numerador es mayor que el denominador. Quiere decir que el riesgo de que aparezca un wallaby es mayor cuando hay plantas que le gustan que cuando aparece una que no le gusta. De hecho, no es solo mayor, es 3,2 o 3,3, si lo redondeamos bien, 3,3 veces mayor el riesgo. Yo a partir de ese ratio, de ese hazard ratio, puedo decir eso. El riesgo es 3,3 veces mayor cuando hay plantas PG que cuando hay GB. El riesgo de que aparezca el wallaby. Esa diferencia sí me da significativa, y la de abajo también. ¿Sí? Bien.
Pero es importante, para que yo pueda hablar de hazard ratio y calculado a partir de la función IMINS, es muy importante que yo ponga como argumento este type igual response, porque si no lo que me va a salir acá va a ser otro estimador que no es el hazard ratio, ¿sí? Que encima puede tener valores negativos. Un hazard ratio nunca puede tener un valor negativo, para que sepan, ¿sí? Porque justamente es una relación entre dos riesgos y los riesgos siempre son positivos. Si les aparece un número negativo acá, no les va a decir ratio, les va a decir estimate acá, pero puede ser porque se olvidaron de haber puesto time response acá abajo. Bien. Bien, entonces sacamos estas estimaciones de R, pero yo no le puedo presentar en el trabajo esta foto del código de R. ¿Sí? Yo tengo que usar esto para escribir mis resultados. ¿Sí? Por lo menos de este primer experimento. En el paper hicieron 20 millones de cosas más con los Wallaby y con las cámaras. ¿Sí? Pero los resultados asociados a esto se redactaron de esta forma. ¿Sí? Primero decimos que el tiempo hasta la primera visita difirió significativamente en función del par de plantas ofrecido. ¿Sí? Esto me está diciendo, hubo un efecto significativo del tratamiento sobre la variable de respuesta. Es otra forma de decir eso. ¿Sí? Eso, los valores estadísticos asociados a eso son los que vienen del análisis de desvianza. ¿Sí? Tengo un chi cuadrado, que se calculó de 13,17, asociado a 2 grados de libertad, y un valor p calculado de 0,01, redondeando este número. ¿Sí? Esa es la forma más completa de dar toda la información estadística asociada a esa primera afirmación de hubo un efecto. Ahora vamos a contar cómo fueron los efectos. ¿Sí? Y ahí puedo decir, acá lo dejé en inglés porque no sé cómo se traduce en español y lo van a terminar escribiendo en inglés cuando lo escriban. ¿Sí? Así que podemos decir que los hazard ratios por pares, o la comparación por pares de hazard ratio, mostraron que las parcelas con dos plantas de alta calidad, la P y la G, tuvieron 4,04 veces mayor probabilidad de ser visitadas que las que tenían la combinación PB. ¿Sí? Y 3,28 veces mayor probabilidad de ser visitadas que las que tenían la combinación GB. ¿Sí? Son estos números que estoy diciendo son los números de hazard ratio. ¿Bien? Y asociado a cada una de esas afirmaciones pongo el valor del Z ratio y el P valor que me permite decir que esas diferencias fueron significativas. ¿Sí? Y las combinaciones que tenían al menos una planta fea tuvieron la misma probabilidad de ser visitadas, o sea que no hubo diferencias significativas, que eso lo saco de acá. Pongo el valor del Z ratio y el P valor asociado a esa comparación. ¿Sí? Esto así lo van a encontrar en inglés, en la parte de resultados de esta sección en el paper. ¿Sí? Capaz que hay algún numerito cambiado, porque siempre uno que trata de replicar el trabajo de otra persona, hay cuestiones que no tuvo en cuenta, que estuvieron en cuenta de otra persona, que hacen que te cambie un numerito en una coma y demás. Pero, para que vean cómo se redactan, acá están en español, pero en el paper lo pueden buscar en inglés, cómo se redactan los resultados de esto. ¿Sí? Básicamente, con esto concluimos que los wallabies, que es lo que nos llevan a hacer todo este embrollo, ¿sí? Van mucho más rápido, ¿sí? A parcelas o a lugares donde están la comida que a ellos les gusta. ¿Sí? Y cuando aparece al menos una planta que no les gusta, no se acercan tanto. ¿Sí? Son bastante, nos da la idea de que los wallabies son bastante quisquillosos para elegir la comida. Como era yo cuando era chico, que mi vieja, me acuerdo que en nuestra casa cocinaba un plato para cada uno porque siempre había una comida que a alguno no le gustaba. ¿Sí? Yo, se ve que mi animal espiritual es un wallaby, porque yo era igual. Bueno, no, ahora como esto. ¿Sí? Pero bien, esto es un ejemplo, entonces, gente, de cómo se puede usar un análisis de supervivencia. ¿Sí? Para que tengan en cuenta, para identificar casos en los que puedan estar trabajando ustedes en cualquier área, en donde se encuentren con estas cuestiones en que están tratando de estudiar
el tiempo que tarda en ocurrir un evento, que ahora ya sabemos que puede ser cualquier evento, y te encontrás con datos en los que no pudiste determinar el tiempo porque se acabó el tiempo del experimento o del estudio. ¿Sí? Bien, estuve viendo que hay preguntas. ¿Sí? Sí. Voy a empezar por las dudas. Arrancamos, se queda una parte de preguntas. Bueno, Catalina tiene una pregunta sobre un experimento que ella está haciendo que está buena porque habla de otro tipo de datos censurados. Te ajá. lo voy a copiar acá en el chat. No sé si lo tenés ahí a la vista, porque es un Sí, poquito largo. sí, lo tengo acá a la vista. Ahí, ahí está. Bien, vamos a ver entonces. Dice, esto es de Catalina. Sí, Catalina. Hizo un experimento en donde tenía que ver la supervivencia de un parasitoide cuando le brindaba dos tipos de flores. Bien, un parasitoide, para la gente que por ahí no conoce, calculo que será una avispa, ¿sí? Que, que es un bicho bueno para la agricultura porque mata a las plagas, ¿sí? Bien, entonces un parasitoide que le brindaba dos tipos de flores. Esperé cierta cantidad de días y ahí veía si el evento, la muerte, ocurría o no. Bien, pero por ejemplo, en la mitad del experimento, sin querer, se me murió un parasitoide porque lo hablaste. Puede pasar. Porque lo hablaste. Hubo un efecto externo que no tuvimos en cuenta. Ese dato lo puedo eliminar o puedo ponerle un cero hasta ese día. Vos lo que podrías hacer con ese dato particular sería decir, bueno, yo sé que hasta tal día el parasitoide vivió. ¿Sí? Entonces en la tabla, en la parte donde pones el tiempo hasta el evento, pones la cantidad de días que lo viste vivo, pobre bicho, antes de que se enfrente a el pie, el pie mortal. Y en la columna donde decís si es un dato censurado o no, le podés poner un cero. ¿Sí? Igual, Cata, si ese es el único dato censurado que vos tenés, y tenés varios otros, yo te diría, ya fue, no te metas a hacer un análisis censurado, en el caso de que sea el único. ¿Sí? Ahora, si tenés, te terminó el experimento y hay varios que no se murieron, ahí sí te digo, hace un análisis de supervivencia. ¿Sí? Bien, tengo más y poco datos. Perfecto, entonces hacer análisis de supervivencia. Pero sí, a ese le podés poner el tiempo hasta que vivió, ¿sí? Por lo menos por muerte, no por muerte del efecto que estaba buscando, y le pones, no se observó el evento que era que se muera por lo que yo estaba probando que se muera. ¿Sí? Le pones un cero en la columna de censurado. ¿Sí? Bien. Bien, después hay una pregunta de Sol respecto a las comparaciones múltiples. Ajá. Nos puso, quisiera hacer una pregunta respecto al ajuste del ORP. Tengo entendido que hay varios ajustes distintos, entre Sí. paréntesis, puso algunos de Bonferroni, Hon, Hommel. ¿En qué se diferencia cada uno y para qué casos son más apropiados? Bien. Con el tema del tipo de ajuste de las comparaciones múltiples, gente, no. Esta pregunta era de De Sol, Sol Sol. Rodríguez. Sol, y para el resto de la gente, cuando tenemos que elegir entre BH, que todavía me sigo sin recordar el nombre, Ponferroni o Holm, por ejemplo, son los tres más usados cuando se usa un ajuste de ese estilo. No es que haya uno que sea mejor que otro, ¿sí? Lo que sí hay son, lo que sí se diferencian en su nivel de qué tan conservadores son. Por ejemplo, un ajuste de Bonferroni es un ajuste muy conservador. Te infla bastante los valores P, entonces hace que solamente te va a dar en significativo en efectos que se vean bien, que sean efectos bien grandes y que se vean, que tengan bastante evidencia dentro de la data que vos juntaste para ver esa diferencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo usaría un test de Bonferroni cuando yo quiero mostrar fortaleza en las diferencias que estoy calculando, digo, mira, hasta con Bonferroni me dio significativo. ¿Sí? El problema que tiene Bonferroni, por ejemplo, es que infla mucho los valores P cuando vos tenés un montón de comparaciones. ¿Sí? Si vos tenés, por ejemplo, en vez de 3 tratamientos acá hubieras tenido 5, hubieras hecho muchas más comparaciones múltiples, y usar un Bonferroni por ahí te inflaba un montón los valores P y no te daba nada significativo.
¿sí? En ese caso yo te diría, usar alguno de los otros que también están aceptados, ¿sí? Como para poder buscar al menos un efecto que no sea tan fuerte como para pasar la prueba de Bonferroni con tantas comparaciones, ¿sí? Si el Bonferroni te daba significativo, es como, listo, tenés un análisis muy fuerte, tiene que ver más que nada con eso, la decisión. Con qué tanta fortaleza vos querés informar tus resultados? ¿Sí? Pero si llegan a tener dudas con el hijo este, el hijo otro, yo siempre les digo, vayan basándose un poco en lo que vean que van usando en la bibliografía que ustedes vayan leyendo de su tema. A veces ni se informa el ajuste que utilizan. Pero ya quédense con esto, de sepan de que Bonferroni es un ajuste sí, un ajuste de valor muy conservador, ¿sí? Que no te dé con Bonferroni no quiere decir de que no haya efecto. Quiere decir que no hay un efecto suficientemente grande como para que pase la prueba de Bonferroni, que es como un juez bastante malo, ¿sí? Bastante malo, no, bastante estricto. Bien. Bien, después tenemos María José, preguntó qué pasa cuando algún predictor no cumple con el supuesto de riesgos proporcionales. ¿Se lo saca del modelo? ¿Se puede usar de alguna manera? ¿Ajustar? Bueno, si vos tenés un predictor que no está cumpliendo con los riesgos proporcionales, hay distintas opciones, ¿sí? Una es sacarlo del modelo y si es un predictor cualitativo, tal vez intentar ver qué pasa con un análisis no paramétrico con ese predictor, ¿sí? Esa podría ser una opción, siempre y cuando sea cualitativo. No conozco yo, no quiero decir que no hay, porque no conozco en realidad, un análisis no paramétrico que permita calcular un efecto de un predictor cuantitativo, ¿sí? Pero si hay uno quali que no cumple con el supuesto de riesgos proporcionales, lo puedo analizar tal vez por afuera con con un análisis no paramétrico. Igualmente, hay opciones, hay una gama de opciones a las que uno puede recurrir cuando no se cumplen el supuesto de riesgos proporcionales para predictores que te interesan mucho que se cumplan, ¿sí? Que no se cumpla ese supuesto quiere decir de que la supervivencia no se mantiene en el tiempo, ¿sí? Puede que la supervivencia sea muy, muy baja al principio y después aumente, ¿sí? O sea, que haya una caída muy grande y después empieza a caer cada vez más lento, o al revés, o que haya una caída muy lenta y que después al final, medio al final, haga una caída brusca. Y ahí, una de las cosas que se pueden pensar a hacer es agarrar y dividir, ¿sí?, en distintos tiempos el análisis de supervivencia, ¿sí? Trabajar con un tiempo de acá hasta acá y hacer un modelo de tiempo, por ejemplo, 0 hasta 5 y después un análisis de supervivencia del tiempo 5 hasta 10. ¿Sí? Se llama como un análisis de supervivencia, un modelo particionado en el tiempo, ¿sí? Hay otras opciones, que ahora no me las acuerdo muy bien, pero también hay opciones de qué hacer cuando no se está cumpliendo el supuesto de riesgo proporcional, ¿sí? Hay para leer y buscar porque existen opciones. Ahí justo comentaba María José que en el caso de ella aparece la edad como variable continua para modelo de sobrevida. Siempre incrementa el riesgo de muerte, pero no cumple con el supuesto. Claro, bueno, habría que ver, ahí ya la opción de sacarlo y analizarlo con un no paramétrico, no, ¿sí? Yo Entonces, agrego ahí que había leído también en su momento de que dentro de la función CoxPH tiene como un parámetro para poder eh, justamente ajustar un predictor que varía con el tiempo, que no tiene un riesgo proporcional. Sé bien, que existe, habría que investigar bien cómo es, pero por ahí el propio paquete trae alternativas para esos casos. No es que directamente hay que irse del modelado. Eh, pero está bueno por ahí investigar un poquito más por el lado de la función, a ver cómo modelar riesgos no proporcionales. exacto. Bueno, eso es una buena primera fuente, María José. Anda al paquete Survival, que tiene su documentación, ¿sí? Y en el mismo paquete te suele decir, bueno, si a veces tienen viñetas o a veces dentro de la función, bueno, cuando no se cumple el supuesto de riesgo proporcionales, podés usar este argumento, ¿sí? O usar esto. La información de un paquete siempre es un buen punto de partida, ¿sí? Para ver cómo puedo resolver esos casos en donde no se cumplen los supuestos de un modelo, ¿sí?
Bien, después hay una pregunta de Julia de ¿con qué finalidad se reporta el Z-ratio? Bien, el Z-ratio uno lo informa para poner toda la información estadística que salió de su análisis inferencial. ¿Sí? Este p-valor que uno por ahí agarra y dice, bueno, informo el p-valor y ya está. Y chao. Que también es válido porque en muchas revistas aparece así. ¿Sí? Pero ese p-valor en realidad se calculó a partir de un estadístico de prueba, que en este caso es un estadístico Z. ¿Sí? Entonces, hay revistas o hay gente que prefiere incluir los dos valores, ¿sí? El valor de Z y el valor de P, te están dando la misma información si querés, ¿sí? Porque este valor P siempre va a estar asociado a este valor Z. Pero, por ejemplo, en el caso del chi cuadrado, siempre está bueno también informar el valor de chi cuadrado porque este valor P depende de el valor que tuvo de chi cuadrado y el valor de los grados de libertad que se usaron, ¿sí? Entonces, la forma súper completa de informar todo lo estadísticamente relevante que te dio el análisis es poner el estadístico de prueba, los grados de libertad, si ese estadístico de prueba está asociado a grados de libertad, como por ejemplo el chi cuadrado, el estadístico T, o el estadístico F, cuando hago una nova, ese está asociado a grados de libertad del numerador y el denominador, y el valor P. ¿Sí? De nuevo, no es indispensable, hay publicaciones que solamente directamente te ponen P menor a 0,05, punto, ni siquiera te ponen el valor del valor P. ¿Sí? Pero si uno lo quiere informar de forma más completa, asocia también el estadístico de prueba. Bien. Bien, acá hay una pregunta, creo, de Sebas, que si entendí bien es si se puede hacer un gráfico de supervivencia donde coloque las diferencias de estadísticas como en gráficos de barras que se reportan las diferencias con tuca y con letras. Creo que Bien, es lo que hicieron justamente en el paper. exacto. En realidad lo que se suele hacer es, espérenme que tengo que hacer clic acá y escape esta. Lo que hicieron en el paper, la figura del paper es esta. ¿Sí? Es una curva, son las curvas de Kaplan-Meier, ¿sí? En donde a cada curva se le agregó una letra que indica, las curvas que comparten letras son las que el análisis que se hizo no mostró diferencias significativas y las que difieren de letras sí. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hemos visto que se suele informar son las curvas de Kaplan, para resumir, para no estar poniendo todas las tablas y demás, y verlo rápido en un gráfico, se hacen las curvas de Kaplan-Meier y se le ponen letras que indican las diferencias significativas entre las distintas curvas que aparecen en las curvas de Kaplan-Meier. ¿Sí? Ese es el gráfico que se suele ver. Lo que me gustaría agregar acá es que para la gente que ya está familiarizada con IMINS, ¿sí? Acá también existe una función que la pueden buscar, que es la función CLD, que viene en el paquete multcompview. Anótenselo para que lo puedan buscar. Que esa función, a partir del resultado de IMINS, me calcula, en vez de darme esta tablita, como la vemos acá con los PW y los radio, me devuelve directamente las letras que representan diferencias significativas o no entre los distintos grupos. ¿Sí? Para que no tenga que estar viendo ustedes qué letra le pongo a cada uno. ¿Sí? Pero el gráfico que hemos visto con letras o con diferencias significativas que se muestran en el gráfico es ese, como el que está publicado en el paper de las chicas. Bien, hay una pregunta de Camila en el caso de querer saber la cantidad de animales que visitan la parcela en esos 7 días. ¿Cuál sería la diferencia entre usar un análisis de supervivencia y Poisson? Bien, si vos te vas a ubicar en quiero ver cómo afecta la cantidad de plantas en la cantidad de animales que visitaron la parcela, no vas a tener el problema de datos censurados. ¿Sí? Porque el problema del dato censurado es cuando queríamos ver el tiempo que tarda. ¿Sí? Porque si yo quiero ver el tiempo que tarda en ocurrir un evento, si el evento no ocurre, no tengo valor de tiempo. Acá, en las parcelas en las que no apareció ningún animal, por ejemplo, el valor de tu variable de respuesta es 0. Ahí sí es 0. Porque vos podés decir, en los 7 días apareció 0 animal. ¿Sí?
Entonces, eso, por ejemplo, lo podés tratar de analizar con un modelo de distribución Poisson, porque el modelo de distribución Poisson acepta valores de cero y valores cuantitativos discretos como variable de respuesta. ¿Sí? Vos en ese caso lo que harías sería un modelo Poisson, tu variable de respuesta va a ser abundancia que apareció en los 7 días, después de los 7 días. ¿Sí? Abundancia total. En función del tratamiento. En vez de usar la función COX-PH, vas a usar la función GLM, le vas a poner una familia Poisson y demás, vas a chequear los supuestos asociados al GLM para ver que ese modelo que construiste esté prediciendo algo que tiene sentido. Le vas a hacer un test análogo al análisis de Devianza, ¿sí? Que también se conoce como, para los GLM, se conoce como el Likelihood Ratio Test o test de Wald, para ver si efectivamente hay un efecto significativo. Y después, con IMINS sobre ese modelo GLM, haces las comparaciones múltiples que te van a decir, ahora ya no te están calculando hazard ratios, te está calculando qué tanta diferencia en abundancias hay entre los distintos se observó en los distintos tratamientos. ¿Sí? Pero con esa variable de respuesta vos ya no tenés datos censurados. Ya no hay datos que digo, ¿qué le pongo acá? Si ahí sí no apareció ningún bicho, le pone un 0. ¿Sí? Bien, hay una pregunta más de Seba de si hay alguna restricción en cuanto a la cantidad mínima de datos por tratamiento para realizar un análisis de supervivencia. Sí, matemáticamente, nosotros siempre decimos esto, matemáticamente, como que vos tengas 3 réplicas por tratamiento, el análisis puede trabajar, ¿sí? Tiramos un 3 como que matemáticamente se puede. Ahora, si vos querés tener a ver, ojo, estoy hablando de 3 réplicas, pero si vos en las 3 réplicas de un tratamiento, todos tus datos están censurados, ahí no estoy tan seguro, no sé Martín, si vos sabés, no estoy tan seguro de que el análisis ande. Sí, no, me parece que debe tener una mínima variabilidad, pero no, tampoco estoy seguro. Exacto, tendría que haber por lo menos que haya aparecido en al menos uno. ¿Sí? Si vos tenés, o si tenés un montón de réplicas y en un tratamiento no apareció nunca ninguno, ¿sí? Ahí puede ser que tengas problemas con el modelado. ¿Sí? Pero el mínimo matemáticamente posible, nosotros siempre tiramos en número por tirar 3 por tratamiento, como para a partir de ahí juntar cada vez más evidencia y poder hacer un análisis más robusto. ¿Sí? Bien, y hay una pregunta más de Julia de respecto a los gráficos de las curvas. Ajá. ¿Cuál sería la importancia o diferencia de graficar curvas a partir de los datos observados versus graficar la curva estimada resultante del modelo de Cox como mostrabas con el GG surplot? En realidad son dos figuras diferentes que vos podés usar para mostrar. Lo importante, a ver, esto es como cuando hacemos un modelo lineal o generalizado, y podemos mostrar los datos crudos en un gráfico de cajas, por ejemplo, o podemos mostrar las medias estimadas del modelo. ¿Sí? La realidad es que no es una cuestión de que te diga tenés que usar una o la otra, es una cuestión de estilo. Lo que sí es muy importante que hagas es que aclares cuál estás usando. ¿Sí? Si yo voy a usar esta en mi publicación, que salió del modelo de Cox, tengo que poner curvas estimadas a partir del modelo, bla, 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 bla. ¿Sí? Si yo hago las otras, las de acá, digo, le pondría como epígrafe de la figura, curvas de Kaplan-Meier estimadas a partir de los datos de supervivencia recolectados, bla, bla, bla. ¿Sí? Aclarar que una son curvas estimadas y las otras son curvas de un tema de Kaplan-Meier hechas a partir de los datos. ¿Sí? Pero a términos a fines comunicativos, es como podés mostrar cualquiera de las dos. Generalmente uno lo que hace es, se fija cuál se ve más linda y pone esa. ¿Sí? Si vamos al caso. Bien. Bien, hay unas preguntas acá de Agustín que pregunta, en el caso de que el proyector sea discreto, por ejemplo, cantidad de parásitos, a Ajá. diferencia de un categórico como el ejemplo, ¿se analiza de la misma manera? Bien. Se analiza de una manera similar. Agustín, lo que vos vas a poder ver ahí, ¿sí? Si tu predictor es numérico,
En ese caso, podés hacer el modelo de la misma forma, ¿sí? Vos vas a tener que tener una columna, esperate que me busque acá. Suponete que tenés la columna de n parásitos, ¿sí? Vos vas a armar tu variable respuesta en función de n parásitos, acá, ¿sí? En el modelo. Lo que no sé si se puede hacer eso, no conozco un gráfico para ver el efecto de una variable cuantitativa en la curva de Kaplan-Meier, ¿sí? O en la curva de supervivencia. Pero lo que sí vas a poder hacer para evaluar el efecto es, una vez que construiste el modelo y que chequeaste que se cumplan el supuesto de riesgo proporcionales, es usar ese modelo para calcular a ver si hay un efecto significativo o no con esta función ANOVA, ¿sí? Y también lo que vas a poder hacer, viendo el summary de ese modelo, es fijarte si para ese predictor cuantitativo se calculó un coeficiente que sea positivo o negativo, ¿sí? Si el coeficiente que se le calculó, eso poniendo summary y el modelo de Cox que armaste adentro. Si el coeficiente que se te calculó para ese predictor es negativo, quiere decir de que en la medida que aumenta el número de parásitos, disminuye la supervivencia, ¿sí? Y si es positivo, lo contrario. En el caso de que sea el riesgo de muerte, tu variable de respuesta o el evento que sea, ¿sí? Pero vas a poder, lo que no vas a hacer son comparaciones múltiples, porque no es un predictor categórico. Cuando tenemos un predictor numérico, lo que hacemos es mostrar el coeficiente que calcula el modelo, que nos da una idea a nosotros si está teniendo un efecto positivo o un efecto negativo sobre la supervivencia. Pero el modelo lo podés construir igual. Las estimaciones las podés calcular con el análisis de Debianza igual. Y como agregado, informar el valor del coeficiente asociado a ese predictor numérico. ¿Sí? Bien. Ahí no se te escucha, Martín, ¿eh? O yo no te escucho. A ver, capaz que puedes que haya puesto... ¿No? No. Bueno, no importa. De última la leo yo la pregunta, porque no te estaría escuchando. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho. Ah, bien. No, Horacio preguntaba por acá, no, justo se me cerró un cachito el Meet, no sé si lo vieron ya, pero Horacio Ah, preguntaba si existe alguna guía o manual para refrescar un poco ah, toda esta información que estuvimos viendo. Yo en ese bueno. sentido lo que recomiendo, igualmente también lo voy a cargar cuando carguemos los archivos. Eh, Normalmente una práctica que yo tengo cuando tengo que ver análisis de distinta índole es poner el nombre de análisis en internet, en Google, y al lado Bookdown. Voy a escribir acá, por ejemplo, cómo sería en este caso. Porque suele haber mucha gente que, bueno, querés hacer la prueba ahí. Y me Eh, sale, espérate porque voy a tener que abrir una nueva pestaña. Cambiarla de pantalla. A ver, ching, ching, ahí está. Ahí está. Y, por ejemplo, vamos a poner Survival Analysis Bookdown. Y en Sí, esos tipos de páginas de Bookdown es gente que hace casos particulares, como vimos ahora acá en el webinar, de análisis de supervivencia. Y te van exacto. explicando muy bien qué fueron haciendo en cada dato, o te dan una intro general. La verdad que suelen estar bastante completos. Hay muchos en inglés, pero se encuentra también por ahí en español. Sí, igual gente, ahora el traductor le pongo acá, traducirlo al español, y ahí está. También. Bueno, bueno, Lo que tienen que tener cuidado por ahí con eso de la traducción es que les va a traducir capaz hasta el nombre de la función. claro, Pero bueno, es darse por ahí cuenta nomás. exacto. Está bueno porque esto que vimos nosotros fue un caso de supervivencia con un tipo de datos censurado. Acá yo estoy viendo que les muestran los otros tipos de censura que puede haber en los datos y cómo analizar cada uno, ¿sí? Yo lo que agrego a lo que dijo Martín es, que es un poco la manera en la que trabajamos con Martín también, es, vayan a buscar un libro, una fuente, pero también vayan a buscar publicaciones
¿sí? En lo posible del tema, que sean del campo que ustedes trabajan, en donde también se haya aplicado eso. Por ejemplo, yo me iría a el Google Scholar, por buscar rápido, y pondría, suponete que trabajo con parasitoides. Bueno, entonces busco, a ver si encuentro publicaciones que usen Subminer, citado, con parasitoides. ¿Sí? Y acá me encontré con, mira, alguien que usó esto con el tema que yo estoy estudiando. Y de hecho tengo el paper disponible de 2025. ¿Sí? Lo que les digo es, en esa búsqueda, traten de buscar, si tienen el nombre de un paquete específico de eso, mejor, porque es raro que alguien escriba Surminer en el cuerpo de un paper que no sea el paquete que usaron en R. ¿Sí? Entonces yo con eso me voy, me fijo y digo, bueno, a ver qué es lo que hicieron ellos, porque si usaron el Surminer, lo hicieron los análisis con R y capaz que de acá me puedo orientar. Fíjense, acá están las curvas de Kaplan-Meier, ¿sí? Me puedo orientar en a ver cómo usaron el análisis ellos, gente de mi campo. ¿Sí? Traten de cotejar cuestiones de bibliografía del análisis con bibliografía del campo de ustedes. Recomendación. ¿Sí? Bien, y hay una última pregunta de Melissa. ¿Ya? Dice, ¿cómo hubiese sido si, por ejemplo, tenía contadas las plantas por parcela y luego voy viendo cuántas plantas van comiendo sobre el total en esos 7 días? Bien, en ese caso, vos lo que hubiera... Creo que de hecho en el paper hicieron algo similar, ¿sí? No con cantidad de plantas, sino que proporción de follaje comido de cada planta. Ahí lo que tenés que ver es, bueno, en realidad podrías usar como variable predictora del tratamiento, y si vos querés, lo que podrías usar como variable de respuesta sería la proporción de plantas originales comidas, ¿sí? O ramoneadas. Si vos tenías 10 plantas y viste que comieron 2, después de todo ese experimento, decís, bueno, en este caso se comió una proporción de 0,2 plantas del total. ¿Sí? Esos datos de proporciones basados en cantidad de plantas ramoneadas dividido la cantidad total, se pueden analizar con un modelo generalizado de distribución binomial, por ejemplo. ¿Sí? En donde tu variable de respuesta, lo que vos querés ver si está siendo afectado, es la proporción de plantas comidas, ¿sí? De la cantidad original que había. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo para cada tipo de variable de respuesta uno puede pensar a ver cuál es el modelo que mejor se ajusta. Si en ese caso no tenemos datos censurados, ¿sí? Porque si no comieron ninguna planta, vos le ponés comieron 0. ¿Sí? La proporción de plantas comidas es 0. El problema acá, que estuvo buenísimo que surgió al principio, es que si yo le pongo un 0 acá al tiempo que tarda en ocurrir el evento, estoy diciendo lo contrario de lo que pasó. Si yo le pongo un 0, estoy diciendo ocurrió rapidísimo. Apenas arrancó el experimento. ¿Sí? Por eso trabajamos con el análisis de supervivencia acá. ¿Bien? ¿Queda alguna pregunta, Martín? No, esas eran todas. Bien. Bueno, gente, entonces, esto fue el análisis de supervivencia que teníamos para mostrarle. Vi que estuvieron preguntando también si los archivos se van a subir y demás. Sí, la idea es que en unos días vamos a estar subiendo el webinar a YouTube para que quede colgado y lo puedan ver cuando quieran, cuantas veces quieran. Si nos quieren, yo voy a hacer, pues, yo dije, me encanta hacer esto de, el que quiera suscribirse a nuestro canal se puede suscribir. Nos puede dejar me gusta y todas esas cosas que piden los youtubers que vemos en YouTube, que a nosotros nos ayudan un montón en cuanto a cuestiones de difusión de lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, a la gente que llenó el formulario para conectarse hoy, les va a llegar un mail cuando subamos todos esos archivos con el link de descarga, para que puedan descargar el paper, el script, y creo que va a estar también el link al video de YouTube. ¿Sí? El canal se llama Amigate con R. ¿Sí? Amigate con R es el canal de YouTube. ¿Y qué más le iba a decir? Sí, invitarlos a los que quieran, a los que les interese reforzar su
manejo de R, nosotros el mes que viene, ya estamos en junio, en julio, arrancamos con un taller de R nivel inicial otra vez, ¿sí? Nosotros tenemos como una seguidilla de talleres que arrancan por el de R nivel inicial, después el taller de ANOVA, después GLM y después modelos mixtos, ¿sí? Al que se quiera sumar en la nueva oleada que va a empezar de talleres a partir de julio, bienvenidos sean. Se pueden sumar desde el taller de R inicial, o si ya tienen manejo de R, sumarse a alguno de los otros talleres que vamos a estar dando en la segunda parte del año, que son más específicos de análisis particulares, ¿sí? Bien, invitaciones hechas, información de los archivos dada. Lo único que me resta es agradecerles de nuevo. Siempre les digo, esto lo podemos seguir manteniendo con Martín gracias a ustedes que están del otro lado, conectándose, preguntando, interesándose por estas cuestiones de estadística, que a veces nos enloquecen un poco, y lo que tratamos de hacer desde este lado es desenloquecer y tomarlo un poco más con humor, tomarlo un poco más relajados a esta cuestión de usar estadística en nuestras investigaciones, ¿sí? Bueno, gente, muchas gracias de nuevo y esperamos verlos pronto o en otro webinar o en alguno de nuestros talleres, ¿sí? Gracias, gente, nos vemos. Hasta luego, que tengan un buen fin de día y una buena semana. Chau, chau.